en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso número 15. Colosenses. Si lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. El tema del mensaje en esta noche es el siguiente: Cristo los despojó. Cristo los despojó. Si tiene deseos de correr, corra, de danzar, dance. Permítale a Dios, permítale a Dios, permítale a Dios, permítale a Dios moverse en su vida. Permítale al Señor moverse en su corazón. Permítale al Espíritu de Dios tocarle. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendecido sea Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, toma el control de este lugar en esta noche. Espíritu Santo, a ti entregamos el control de este culto, el control de este mensaje. A ti entregamos todo lo que ocurre en este lugar en el día de hoy. Aleluya. Shalai, 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 shalai. Mi alma te bendice, Maestro. Glorificado sea nuestro Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Acuérdense que los bancos no apagan el fuego. ¿Verdad que los bancos no apagan el fuego? Eso quiere decir que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar a Dios y glorificarle y permitir que el Espíritu Santo se mueva en usted. Ahora, si el banco le apaga el fuego, pues quédese de pie, porque no queremos a nadie con el fuego apagado aquí en el día de hoy. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. La Biblia dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cuando la Biblia dice y despojando, está hablando sobre la persona de Jesucristo. Y cuando habla de los principados y de las potestades, está hablando de las fuerzas del mal, de los demonios, de las malicias espirituales, del poder diabólico. Para que podamos tener plena conciencia de lo que la Biblia nos quiere decir, sería bueno que nosotros tuviéramos en mente cómo fue que el hombre cayó de la gracia de Dios y cómo fue que el hombre pasó al control del poder diabólico, habiendo sido creado en esta tierra con plena y total libertad. Bueno, fue creado con tanta libertad que tenía la libertad de escoger. Porque si no hay libertad para escoger, no hay libertad. Lo que capacitó al hombre, lo que hizo al hombre libre, fue que Dios le dio la capacidad de escoger. No creó un muñeco, no creó un robot que podía ser controlado a gusto y gana, sino que cuando lo creó semejante a él y le dio la capacidad de escoger entre servirle o no servirle. Y lo creó con la capacidad de ser siempre libre, fíjese usted, de participar eternamente de la libertad que ya Dios le había dado, de la libertad que ya Dios le había conferido. Cuando lo colocó en el huerto del Edén, le dio en aquel huerto todas las cosas necesarias para poder subsistir, todo lo necesario para ser eternamente feliz. Al hombre no le faltaba nada. El hombre lo tenía todo. No tenía necesidad de nada. Dios se preocupó de lo más mínimo. Se preocupó tanto por él que hasta ni tan siquiera quiso que estuviera solo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Se preocupó de que nada le faltase. Lo creó todo. Antes de crear al hombre, primero restauró la tierra y colocó en ella todo lo que el hombre iba a necesitar cuando estuviera ya en ella.
Y después que todo estaba creado, que todo estaba restaurado, que cada cosa estaba puesta en su lugar y que la tierra estaba plenamente preparada para ser habitada, entonces lo puso a él en medio de esa tierra. Pero le dio la capacidad de escoger. Le dio a escoger entre el bien y el mal. Y fíjese, le dijo, de entre todos los árboles del huerto puedes comer. Todo lo podía tocar, todo lo podía comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que todo lo que había alrededor de él estaba a su alcance, excepto una sola cosa. La que probaba la capacidad de este hombre para mantenerse fiel al Dios que le había colocado en aquel lugar. Lamentablemente conocemos la historia y sabemos que aquel hombre y aquella mujer escogieron, seducidos, engañados por Satanás, escogieron comer de lo que no debieron de haber comido, escogieron participar de lo que no debieron de haber participado, y al hacer aquello vinieron a ser esclavos de Satanás. O sea, todo lo que Dios le había dado al hombre, todo lo que el hombre poseía, cuando el hombre se apartó de la presencia de Dios y de la comunión de Dios y pecó contra Dios, entonces Satanás vino a adueñarse de lo que Dios le había dado al hombre. Por eso es que la Biblia dice que el mundo entero está bajo la mano del maligno. Porque el hombre mismo se puso bajo el control de esa mano. Por eso fue que Satanás, cuando tentó a Cristo y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares, porque míos son, y a quien quiero lo doy. Y Cristo en ningún momento le dijo a Satanás que lo que él decía era mentira. En ningún momento Cristo le dijo: esto que está aquí no es tuyo. Porque aunque había sido creado por Dios, Cristo sabía que Satanás había tomado el control de aquella tierra cuando el hombre, por un acto voluntario, había pecado y se había apartado de la voluntad de Dios. Y Satanás había tomado el control, hermano. Y se movió y se ha movido desde entonces sobre esta tierra para destruir. Satanás controla los gobiernos. Satanás controla la mente del ser humano. Y la única forma en la cual nosotros podemos explicarnos el porqué de tanto pecado sobre la faz de esta tierra, aunque el psicólogo le busca una explicación, ¿verdad? Y los hombres de ciencia le buscan una explicación, pero ellos todavía no encuentran la explicación. Y mientras ellos no encuentran la explicación, nosotros que tal vez no sabemos mucho de la ciencia humana, pero que sí conocemos ya bastante de la ciencia divina, porque le conocemos, tenemos la explicación que el científico y el psicólogo y el sociólogo no quiere aceptar, nosotros la tenemos. La Biblia enseña que el hombre se apartó de Dios, que el hombre ha pecado, enseña que el que peca es esclavo del pecado, y nos enseña que aquel que peca se hace esclavo también de aquel que lo lleva a pecar. El hombre está bajo el control, bajo un control maligno que constantemente va seduciéndole y va atrayéndole hacia todas aquellas cosas que son desagradables ante la presencia de Dios. Además de eso, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa dentro de él. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Habita dentro de nosotros y nos acompaña a donde quiera que nosotros nos movemos. Dentro de esa naturaleza habitan las malas pasiones, habitan los malos deseos, habitan los deseos carnales. Por eso cuando la Biblia habla de las obras de la carne, enumera una lista bastante extensa de cuáles son esas obras de la carne. Todo ser humano que nace sobre esta tierra, después de Adán y Eva haber pecado, todo ser humano que nace sobre esta tierra, nace con esa naturaleza pecaminosa. Y cuando comienza a crecer,
y comienza a desarrollar su mentalidad y la capacidad de escoger, por lo regular escoge siempre el mal y comienza la tendencia del hombre a pecar. Y eso usted lo ve hasta en un niño. Usted ve que el niño desde muy pequeño ya tiene tendencia a practicar lo malo, y a veces usted se pregunta: oye, pero ¿quién le enseñó esto si yo no se lo enseño? ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Pero tan chiquito que es, y esta casa es cristiana, y mi esposa es cristiana, y yo soy cristiano, y lo que tiene son 3 y 4 años y todavía no ha ido a la escuela, y yo le enseño esto y mira con lo que sale. Es que usted no se lo tiene que enseñar. ¿Quién le enseñó a Caín que podía matar a su hermano Abel? ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Eso usted no lo tiene que enseñar. Usted puede coger una criatura y colocarla en un lugar desierto y tenerlo ahí 20, 30 años. Usted no le tiene que enseñar a pecar, porque ya dentro de esa persona viene la naturaleza pecaminosa que tiene una incitación hacia el mal. Y cuando usted lo saque de ahí y lo ponga en medio de la sociedad, rápidamente va a tender a escoger aquellas cosas que son desagradables ante la presencia de Dios, porque su propia naturaleza lo arrastra hacia aquellas cosas que a Dios le desagradan. Ahora, ligado a esa naturaleza pecaminosa está el poder diabólico, que se aprovecha de la tendencia que el hombre tiene hacia el mal para tentar. El enemigo conoce nuestra tendencia hacia el mal, entonces él facilita el camino, le facilita el camino a la carne, presentándole al ser humano todas las tentaciones posibles, todas las cosas posibles, para que el ser humano escoja siempre aquellas cosas que tienen que ver con la carne. Hace un tiempo atrás tomaron un muchacho que había cometido unos delitos en Puerto Rico, se entregó voluntariamente a la policía, y cuando los periodistas lo entrevistaron, este muchacho dijo: yo no quiero ser malo. Y dijo: yo mismo no me entiendo, dijo él, porque yo quiero hacer lo bueno, pero queriendo hacer lo bueno, siempre estoy haciendo lo malo. Y cuando yo leí aquellas palabras de aquel muchacho en el periódico, que él mismo voluntariamente se entregó, y entonces él describe, en las palabras que le habla el periodista, él describe la batalla interna que hay en él. Y él dice: yo no quiero ser malo, ni quiero hacer lo malo, pero queriendo hacer lo bueno, hay algo en mí que me empuja, que me obliga, que me seduce, que me atrae, y no me puedo controlar y termino haciendo aquello que es malo. Y no pude evitar sentir cierto tipo de compasión hacia aquel joven, meditar en la palabra y hasta lamentarme y decir: Señor, qué pena que no era yo el que estaba allí para decirle: tú, esta experiencia que tú tienes no es una experiencia nueva, es una experiencia vieja, que todos los hombres sobre la faz de la tierra han tenido, y que el apóstol Pablo recogió muy bien en el capítulo 7 del libro de los Romanos, cuando dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. O sea, que lo que aquel muchacho dijo que era su batalla interior, ya el Espíritu Santo lo recogió en la palabra, enseñándonos que todo hombre y toda mujer, por más bueno que usted quiera ser, o yo, por mejor que usted desee comportarse, la Biblia registra que la naturaleza pecaminosa que hay en usted le atrae, aleluya, hacia aquellas cosas que son carnales, que son desagradables ante la presencia de Dios. Y mientras el hombre se entrega al pecado, mayor control el diablo tiene sobre su vida. Por eso a uno los controla más que a otros, porque hay personas que son pecadoras, pero no se han entregado por completo a la corrupción del pecado. Pero hay otras personas que se entregan por completo a cuanto acto pecaminoso se pueda cometer sobre esta tierra, y mientras más usted peca, más se abre su mente, más se abre su corazón a que los poderes diabólicos se apoderen de usted. Por ejemplo, el caso de Sodoma y de Gomorra. ¿Cree usted que Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades que fueron destruidas por el Señor debido
al lesbianismo y al homosexualismo que había en medio de ella, fuego cayó del cielo y las consumió. ¿Cree usted que Sodoma y Gomorra se convirtieron en dos ciudades inmorales de la noche a la mañana? ¿O cree usted que aquella gente nació siendo lo que después fueron o lo que era? Yo estoy plenamente seguro que la corrupción de Sodoma y de Gomorra no llegó de la noche a la mañana. Llegó poco a poco en medio de un libertinaje que ellos se dieron en su vida sexual. Tal vez primeramente se entregaron al adulterio y a la fornicación, pero el asunto del pecado sexual es un asunto tan y tan complejo que mientras más una persona abre su mente a ese tipo de pecado, mayor cantidad de demonios son los que se meten dentro de su vida para romper el balance que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Yo he conocido personas que no eran homosexuales, pero sí eran unos tremendos adúlteros. Siempre estaban saliendo con cuanta mujer se le aparecía en el camino, y de la noche a la mañana, o poco a poco, de momento, se convirtieron en homosexuales. Y entonces hay personas que se preguntan, pero ¿cómo es posible que ese hombre, que era un hombre que le gustaban tanto las mujeres, y permítame hablarle así crudamente, porque yo no encuentro otra forma de hablarle esto, ahora le gustan los hombres? ¿Qué explicación hay hacia eso? Pues yo le voy a decir la explicación. La explicación está en que mientras más una persona se entrega al pecado, mayor control el diablo tiene sobre su vida. Y que si una persona se entrega, por ejemplo, a un pecado como lo es el pecado del sexo, dentro de ese pecado hay un poder diabólico, hay un poder de demonios que bregan con las diferentes esferas que tiene que ver con el pecado del sexo. Dentro del pecado del sexo está la lascivia, está la fornicación, está el adulterio, está el lesbianismo, está el homosexualismo. Y en cada una de esas manifestaciones trabajan diferentes tipos de demonios que son los que ligan, atan y oprimen las mentes de la persona. Una persona puede convertirse en un adúltero, pero mientras más se entregue a la pasión sexual, va a llegar el momento que no se va a satisfacer. Es como el vicio de las drogas. Que una persona empieza con poca droga, pero después su cuerpo le va a exigir más droga. Es como el alcohólico que no nace siendo alcohólico ni se convierte en un alcohólico de la noche a la mañana. Comenzó tomando licor, poco licor, después añadió mayores cantidades hasta que se convirtió en un alcohólico. Eso mismo es lo que le ocurre a una persona que se convierte en un enfermo sexual. No nació, no lo es de la noche a la mañana, pero poco a poco va entregando su mente a ese poder diabólico. Poco a poco va entregando su mente a eso. Y hay hasta hombres cristianos que pasan por eso también. Adora a Dios si quieren esta noche. Y lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que lo que prepara al hombre es para eso. A través de la televisión, a través aún de la misma prensa, que salen a veces hasta anuncios de películas triple X y ponen hasta retratos de mujeres prácticamente desnudas. A través de los puestos de venta de revistas que hay en la calle, que cuando usted se acerca a comprar un periódico y lanza a la vista ahí, contempló un montón de revistas de doble sentido. A través del cable TV, donde hay hasta canales pornográficos que siguen películas pornográficas. Ahora a través del video, donde hay hombres que compran películas pornográficas para después venirlas a observar a su casa. Y constantemente es eso lo que están metiendo ahí, trabajando ahí. Y llega el momento en que se convierten en personas controladas por el demonio del sexo. Y entonces la mujer ya no se conforma con un hombre y tiene que correr a las manos de otra mujer. Y el hombre ya no se conforma con su mujer y hasta corre a tirarse allá en la asquerosidad de los brazos de otro hombre. Y entonces viene la corrupción sexual de tal forma que ahí es que usted ve que hay hombres que se atreven a ultrajar a una niña. Porque usted tiene que preguntarse cómo es posible que un hombre, por ejemplo, como una vez pasó en Puerto Rico, de más de 60 años de edad, ultraje a una niña de 5 años. ¿Qué le ve? ¿Qué le ve? Y yo a veces me pregunto,
¿Será acaso que cuando esa persona mira a esa jovencita, esa niña, no la está viendo como una niña? ¿Será acaso que en la visión demoníaca que tiene sobre sí, en vez de contemplar a una niña, está contemplando a una mujer? Y lo menos que le pasa por su mente es que está ultrajando a una niña, porque el mismo poder diabólico que le controla hace que a una niña le esté contemplando como si fuera una mujer. ¿Cómo es posible que hayan padres que se atrevan a violar a sus hijas? ¿En qué grado de cautividad puede estar la vida de una persona cuando llega a ese grado de corrupción moral? Yo hablaba con una persona que me decía que no se podía controlar en el asunto del adulterio. Es que las mujeres me gustan, me decía, me agradan las mujeres, no me puedo controlar. Y yo le dije, pues ten mucho cuidado que un día no ultrajes a tu hija. Ah, pero no me hable así, me dijo, le estuvo malo. Yo le dije, te estuvo malo, ¿verdad? Pues te lo dije para sacudirte, le dije. Porque hasta ahí tú puedes llegar. Porque tú no eres diferente a todos los demás que ya lo han hecho. Mientras más te entregues a ese tipo de corrupción moral, llegará un día que tu mente estará tan corrupta que harás lo que tengas que hacer sin pensar en lo que estás haciendo, porque el demonio te controlará. Por eso es que usted ve que la gente es controlada por el poder diabólico. Por eso es que usted ve que las mujeres son controladas por los poderes diabólicos. ¿Cómo es posible que una mujer mate a su criatura recién nacida, le dé golpes contra la pared y la mate? Y cuando le pregunten, ella conteste que la mató porque lloraba mucho. Busquen usted una criatura recién nacida que no llore mucho. Yo tengo 7 hijos y los 7 hijos míos recién nacidos siempre han llorado. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Qué puede haber en la mente de esa persona? O de una mujer que allá en Puerto Rico, juntamente a su marido, que ni padre de sus hijos era, ayudó a su marido a matar los hijos y después los enterró. Son noticias tristes, ¿verdad? Son noticias malas. Pero son estas noticias las que nos describen a nosotros el control que el diablo ejerce sobre el ser humano, sobre la faz de esta tierra. Son esas cosas que el psicólogo no las puede explicar, que la ciencia no las puede explicar, que el sociólogo no las puede explicar, que los médicos no las pueden explicar, y que solamente se limitan, aleluya, como escuché yo a uno hace un tiempo atrás hablando por la radio, explicando que lo que ocurre es que hay hombres, hay seres humanos que tienen diferentes personalidades. Y según él decía por la radio, y yo me reía de aquel ignorante en mi casa. Lo único que para el mundo yo no me puedo parar de lo de él porque él ha estudiado más que yo a nivel secular, ¿ves? Y él no va a aceptar lo que yo le voy a decir. Pero cuando a él le pidieron una explicación para esto, él dijo, bueno, lo que pasa es que el hombre, hay personas que dentro de ella existen diferentes personalidades. Entonces él dice, por ejemplo, yo hipnoticé a una persona y pude hablar, él pudo hablar con cada una de las personalidades que esa persona tenía por dentro. Cada personalidad tenía un nombre. Fíjese bien la explicación que él dio. Cada personalidad tenía un nombre. Y cuando le hablaba a él, le hablaba con una voz diferente. Entonces, dentro de cada personalidad que habitaba dentro de esa persona, según él lo explicaba en sus términos de estudio, ¿verdad? Habitaban diferentes deseos, incluyendo una de esas personalidades. Una de esas personalidades tenía un profundo deseo de matar. Y así se lo reveló. Entonces, cuando él sacó a esta persona del periodo de hipnotismo que la tenía, le comenzó a explicar todo lo que las diferentes personalidades le habían dicho. Y la persona le dijo, pues mire, sí, eso es cierto, doctor. Es cierto porque yo paso por todo eso. Y entonces el que le estaba entrevistando le dijo, bueno, doctor, pero dígame usted una cosa, ¿de qué forma la ciencia puede bregar con cada personalidad que usted encontró dentro de ese ser humano? Y él contestó, bueno, el problema de eso es que nuestros estudios todavía no están tan avanzados.
Ya por lo menos hemos encontrado que hay seres humanos que tienen diferentes personalidades. Ahora, todavía no sabemos cómo controlar la manifestación de esa personalidad. Y ahí damos el medicamento, damos la pastilla, pero todavía estamos bajo estudio, dicen ellos. Ignorantes que son, porque si fueran a la Biblia se ahorrarían un montón de dinero y un montón de trabajo, porque lo que ellos llaman personalidades, la Biblia le llama demonios. Bendito sea Dios en el día de hoy. Demonios que controlan, demonios que poseen, demonios que destruyen. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Se mueve para eso. Si a lo mejor le hubiera hecho un estudio a Caín, le hubiera encontrado una personalidad a Caín que le decía que matara a Abel. Y si lo llevaran a hacerle un estudio a Sodoma y a Gomorra, hubiera encontrado que los sodomitas tenían una personalidad que hacía que a los hombres sintiesen como las mujeres y las mujeres como hombres. Y si lo hubieran llevado a este hombre a hacerle un estudio al endemoniado gadareno, hubiera encontrado, óigame, ese sí que yo no sé qué se hubiera hecho, porque hubiera encontrado que el endemoniado gadareno tendría por lo menos 1000 o más diferentes personalidades. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Así que en un año no hubiera podido bregar con todas ellas. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pero por eso es que se mantienen en la ignorancia, porque no han querido que la luz del evangelio de Cristo les resplandezca. Y por eso es que esta sociedad va cada día de mal en peor. Somos una sociedad que cada día tiene que tomar más pastillas. Pastillas para calmar los nervios. Pastillas para cada enfermedad diferente. Pastillas para poder dormir y pastillas para mantenerse despierto. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y todos quieren controlar a base de pastillas. Pero los demonios no se controlan a base de pastillas. Cristo tuvo un propósito cuando vino aquí a esta tierra, alabado sea Dios. Y no solamente tuvo el propósito de salvar al hombre. Sí, es cierto que nos ha salvado. Pero Cristo no solamente ha traído salvación para el hombre, Cristo ha traído algo más. Cristo trajo al hombre la capacidad de poder romper con el diablo y con los demonios, de escapar del yugo satánico, aleluya, y de poder vencerlo en su nombre. Nadie podía servirle a Dios a plena y total capacidad. En el Antiguo Testamento solamente algunos hombres tenían la unción del Espíritu Santo y eran capacitados por el Espíritu para ministrarle al pueblo. El resto del pueblo judío no podía vivir la ley. Aunque quisieran, aunque trataran, no podían. Pero cuando Cristo hizo acto de presencia en la tierra, los mismos demonios reconocieron quién era Él. Lo primero que ocurrió en su vida fue que fue apartado por el Espíritu a cierto lugar donde fue tentado por Satanás. Y allí, en aquella primera tentación, el primer encuentro de Jesús con el diablo, acá en su parte humana, el primer encuentro entre Jesús y el diablo acá en la tierra. ¿Ah? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó ese primer encuentro? Cristo. Sí, desde que comenzó la manifestación de él, el diablo comenzó a caer derrotado a sus pies. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y cuando ya se movía, aún hasta los endemoniados venían corriendo y se lanzaban a los pies de él. Y le decían: Jesús, sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ya los demonios sabían que con él no podía. Comenzó a manifestar una autoridad terrible. Le reprendió a los endemoniados, aquel endemoniado gadareno. Le reprendió a los demonios. Endemoniados gadarenos que los amarraron hasta con cadenas y rompían las cadenas. Oiga, rompían las cadenas físicas y sin embargo las espirituales no las podían romper. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Porque tenían unas cadenas físicas, literales, con las cuales los amarraban. Pero por encima de esas cadenas físicas habían unas cadenas espirituales del poder diabólico que los ataban. Y ellos podían romper la cadena física por el poder diabólico. Sin embargo, la cadena espiritual que los consumía, que los ataba, que los ligaba, no podía ser rota hasta que Cristo llegó y reprendió a los demonios. Y aquel hombre fue completamente liberado. Alabado sea Dios en el día de hoy.
Comenzó a manifestar su poder rápidamente de forma sobrenatural. La gente se asombraba y se maravillaba. Se preguntaban: ¿quién es este que aún hasta el viento y la mar le obedecen? Rápidamente comenzó a colocar cada cosa en su sitio. Aleluya. Y él deseaba llegar hasta la cruz. ¿Oyó? Deseaba llegar hasta allí. La Biblia dice: por el gozo puesto delante de él sufrió lo oprobio. Para él llegar hasta la cruz era motivo de gozo. Porque acuérdese que Cristo era la manifestación de Dios sobre la tierra. Él mismo es Dios. Él conocía, aleluya, la forma en la cual el hombre había sido cautivado. Él conocía la forma en la cual el hombre había sido esclavizado. Él había visto al hombre hacer muchas cosas desagradables ante su presencia. Y Cristo ardía en deseo de llegar hasta la cruz. Porque él ardía en deseo de que el hombre fuera totalmente liberado del control diabólico. Y que cuando un hombre y una mujer estuvieran atados, tuvieran a dónde correr, a dónde acudir, a quién clamar, a quién pedir ayuda. Alabado sea Dios en esta noche. Porque mientras él no se había manifestado, ¿a quién íbamos a ir? A la ley. La ley solamente servía para hacerle entender a un hombre o al hombre en lo pecador que era. Pero no servía para libertarle del poder que el pecado ejercía sobre de él. La ley no servía para libertar. La ley servía para enseñarme que yo era un esclavo. Pero no servía para libertar. Por eso es Cristo. Cristo es mayor que todo lo que había sobre esta tierra antes de su manifestación. Bendito sea Dios en el día de hoy. Por eso Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Mire la expresión que él utilizó. Él dijo verdaderamente, como si no se viene a él, no se encuentra verdadera libertad. El hombre que quiere ser verdaderamente libre tiene que hacerlo a través de él. Si no es a través de él, no se es verdaderamente libre. Porque el problema del hombre habita adentro, no habita afuera, hermano. El problema del hombre habita dentro de nosotros mismos, dentro de esta naturaleza que por nosotros mismos no podemos controlar, que necesitamos una fuerza mayor, una capacidad que solamente la da Dios para controlar los malos deseos que habitan dentro de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios en el día de hoy. Por eso es que usted ve que hay instituciones que se dedican a bregar, por ejemplo, con el adicto a droga. Instituciones no cristianas. Y algunas han logrado rehabilitar algún adicto a droga. O sea, han logrado que el adicto deje el vicio de la droga que utilizaba, pero no han logrado que deje de ser un mal hablado, que deje de ser un adúltero, un fornicario. No le han libertado del poder que otros pecados ejercen sobre de él. Por eso Cristo dice que solamente a través de él hay verdadera libertad. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Yo en una ocasión estuve visitando en Puerto Rico un centro de adicción a droga, de rehabilitación, no cristiano. Y le hablaba a aquellos muchachos de la palabra. Y me di cuenta de todo el sistema que ellos utilizaban allí para bregar con aquellos muchachos. Y ellos tenían encuentros con aquellos jóvenes en cuartos a solas. Y en esos encuentros los insultaban y los trataban mal para enseñarle al joven que se controlara. Para que aprendiera a controlarse. Después les enseñaban a hablar bien. Su palabra, su forma de hablar, su lenguaje completo se lo cambiaban. Para que aprendieran a expresarse y cuando salieran a la sociedad supieran expresarse. Pero yo me daba cuenta que aquellos jóvenes cuando estaban así en su grupo manifestaban diferentes tipos de pecados que no tenían que ver con la droga. Y en mi mente yo decía, bueno, Señor, aquí es donde las instituciones humanas fracasan. Porque la institución humana no puede transformar al hombre por dentro. Eso solamente lo hace Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche?
podrán quitarle el vicio del licor a un alcohólico, podrán quitarle el vicio de la adicción a un adicto a droga, pero bregar con el pecado que hay dentro del hombre, con tantas cosas malas que hay dentro de uno, aleluya. Es verdad que a lo mejor cuando salga a la calle no será adicto, no será alcohólico, pero seguirá siendo un mal hablado, seguirá siendo un pecador, seguirá siendo a lo mejor un idólatra, seguirá siendo un adúltero, un fornicario, seguirá practicando otras cosas desagradables ante la presencia de Dios, que también llevan a los hombres al infierno. Pero por eso es que la Biblia dice, aleluya, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo fui adicto a droga y fui alcohólico, pero lo importante en mi vida no es que Cristo me libertó de la adicción y del alcoholismo. Lo importante es que me libertó del poder que el pecado ejercía sobre mi vida. El pecado ya no me controla más. Eso es lo importante. Aquella tendencia que había en mí a hacer lo malo, aquella tendencia que había en mí a practicar aquellas cosas desagradables ante la presencia de Dios, desapareció cuando el Cristo de la gloria limpió mis pecados, me llenó con el Espíritu Santo, y ahora hay un poder mayor que el poder del diablo, mayor que la carne, mayor que la naturaleza pecaminosa que en mí hay, porque no digo que mi naturaleza no está ahí, está ahí y es la misma, pero por encima de ella está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que Dios me ha dado para controlarla. Alabado sea Dios en esta noche. Aleluya. Pero el demonio controlaba, hermano, pleno control. Personas controladas por el poder diabólico terminan haciendo lo que el diablo les dice que hagan. Porque usted termina haciendo lo que su dueño le dice. Si su dueño es Dios, usted terminará haciendo lo que le dice Dios. Pero si Dios no es su dueño, usted terminará haciendo lo que le dice el otro. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y eso yo lo he comprobado un montón de veces en mi propia vida personal. Que he sido atacado por un montón de lados y en un montón de situaciones. Y en situaciones donde yo hubiera reaccionado de una forma negativa, he sentido claramente cuando Dios me dice, cuidadito, contrólate, cállate la boca. He sentido cuando Dios hasta me pone un tapón en la boca. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Para que me calle y no vaya a abrir la boca y a decir algo que a lo cual después me tenga que arrepentir. Y a veces me he tenido que quedar ahí callado ahí. ¿Todo por qué? Porque Dios me ha dicho, hazlo, cállate. Y como Él es mi dueño, yo lo tengo que obedecer. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? ¿Quién es tu dueño en esta noche? Cuando el poder diabólico controla, usted hace lo que ese poder le dice. Y puede ser que como aquel joven de que habló en aquel periódico, usted desea hacer lo bueno, pero hay una fuerza que te lleva a hacer lo malo. Hay una fuerza que te empuja a practicar aquello que es desagradable ante la presencia de Dios. ¿Y sabe usted qué es lo que me llama la atención a mí del texto que hemos leído en esta noche? Que la Biblia, este texto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La Biblia dice que Cristo los despojó. Bendito sea Dios en el día de hoy. El diablo controlaba, mandaba, gobernaba, ejercía su influencia para controlar a los hombres y llevar a los hombres a hacer lo que a él le daba la gana, porque el hombre se había tirado bajo el yugo esclavizador de él. Pero la Biblia dice que Cristo nos compró a precio de sangre. Por eso yo usé ahorita la palabra dueño. Porque cuando yo compro algo, yo soy el dueño de eso que yo compro. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Si compré una casa, yo soy el dueño de la casa. Claro está, Cristo es primero que yo, pero estoy hablando en términos humanos para que ustedes me entiendan lo que yo les quiero decir. Usted compró algo, usted se apropió de eso. Usted dice, yo soy el dueño. La Biblia dice que Cristo nos compró. Dice que nos compró a precio de sangre. Si Cristo me compró, entonces Cristo es mi dueño. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y si Cristo me tuvo que comprar, eso quiere decir que mi dueño antes era otro. Que hay personas que no quieren aceptar eso. Pero si la Biblia dice que Cristo me compró, alguien me tuvo que comprar. Alguien tenía que tenerme a mí antes de que Él me comprara. Porque cuando yo compro algo, alguien lo posee primero. Pero yo voy
y lo compro y le quito el título de propiedad y me pertenece a mí, es mío. Y Cristo me compró a mí a precio de sangre. Entonces alguien era mi dueño. Y gústele a usted o no le guste, mi dueño en la vida de pecado era Satanás. Él me controlaba, él me gobernaba, él me dominaba. Y Cristo me había comprado. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta de la compra que ya Cristo había hecho. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Pero cuando yo me di cuenta que Cristo me compró y Cristo se reveló a mí y yo le acepté como mi dueño, aleluya, como mi salvador personal, entonces yo pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya el diablo no me podía controlar más, porque ahora ya él no era mi jefe. Ahora mi jefe se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Nuevo jefe, nuevo dueño, una nueva autoridad que me controla y que gobierna mi vida. Y fíjese usted que la Biblia dice que Cristo lo despojó. Despojó a los principados y a las potestades. Los principados y las potestades tenían el control, pero Cristo los despojó a ellos del control que ejercían sobre nuestra vida. Y dice que los exhibió públicamente. Eso es para vergüenza de ellos. ¿Sabe usted lo que es exhibir públicamente? Cuando usted va, por ejemplo, por la calle y hay una vitrina, ¿verdad? Ahí el dueño de la tienda saca a exhibir lo que él tiene, lo que él desea que usted vea, y usted lo ve. Pues ese término de exhibir, que es presentar para que sea visto, presentar al público, presentar a la vista de otros. Ese mismo término, exhibir, es el término que la Biblia utiliza en cuanto a lo que Cristo hizo con el poder diabólico cuando lo destruyó. La Biblia dice, triunfó sobre de ellos, los despojó, triunfando sobre de ellos en la cruz, y dice, y los exhibió públicamente. Cristo exhibió. ¿Qué fue lo que exhibió? Exhibió a los principados y a las potestades. ¿Cómo los exhibe? Los exhibe derrotados, destruidos, aleluya, sin la capacidad de controlar a aquellos que le sirvan a Él en espíritu y en verdad. ¿Quiénes observan esa exhibición? La observan aquellos que en vez de mirarla con los ojos de la carne, la contemplan con los ojos del espíritu. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay personas que cuando miran al poder del diablo, cuando miran a Satanás, lo miran como si todavía tuviera control sobre de ellos. Eso es mirar con los ojos de la carne. Hay quienes le dan poder al enemigo sobre su propia vida. Yo he dicho que el diablo no tendrá sobre mi vida más poder que el que yo le quiera dar. ¿Por qué? Porque en este momento no posee ninguno. ¿Cuántos adoran a Dios? No posee ninguno. Porque el que posee poder sobre mi vida ahora es Jesús. El que posee autoridad sobre mi vida ahora es Cristo. Y Cristo es el que me gobierna, es el que me controla, es el que es mi dueño. Aleluya. Cuando le van a hacer algo a una propiedad, ¿quién tiene que salir en defensa de esa propiedad? El dueño. Si van a hacer algo en algún lugar y yo me meto, me van a preguntar, ¿usted es el dueño? No, yo no soy el dueño. Pues cállese la boca, usted que no tiene nada que hacer. ¿Cuántos adoran a Dios de esta noche? Usted es un metido, un entrometido, lo que sea. Aleluya. Cállese, usted nadie lo ha llamado para meterse aquí en esto. Pero cuando el diablo viene a atacarte a ti, Cristo se le mete al frente. Y el diablo dice, ¿y tú quién eres? Y Cristo dice, yo soy el dueño, Satanás. Vete, vete que me pertenece. Vete que es mi propiedad. Vete que eres mi dueño. Eres mío, ella es mía. Es mi propiedad, soy el dueño. Lo compré a precio de sangre. Vete. Shakalama ya salaya sajalama. Y se va. Porque ya Él no tiene poder sobre usted. Si usted tiene a Cristo. Porque si usted no tiene a Cristo, lamento mucho la mala noticia que le voy a dar. Si usted no tiene a Cristo, usted todavía está bajo el poder del diablo. No le va a gustar, el nombre suena feo, pero es así. Es así. Los únicos que ya escaparon de ese poder son los que lo aceptaron. Son los que lo tenemos.
Yo estaba bajo ese mismo poder que usted está hoy. Pero hace 12 años que me salí de debajo de la mano de Satanás y me puse bajo la mano de Cristo, y hasta el día de hoy el diablo ha tenido que mantenerse fuera de mi vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Está bajo la mano de Satanás todavía él le controla, todavía él le domina, todavía él es el que ejerce el control sobre usted. Puede destruir a sus hijos, puede destruir su hogar, puede destruir tu esposo, puede destruir tu esposa. De un momento a otro todo se te puede venir abajo cuando el diablo comience a hacer lo que él sabe hacer, que es robar, matar y destruir. Pero si tú quieres escapar del control diabólico, si quieres zafarte de la potestad satánica, ven a Jesucristo, porque Cristo los despojó, Cristo le quitó la autoridad que tenía. Lo que tú tienes que hacer es correr al maestro, aleluya, y dile a Cristo: aquí estoy, te entrego mi corazón, conviértete en mi dueño en esta noche. Tu pecado. Y no estoy hablando de confesárselo a los hombres, yo estoy hablando de confesárselo a Dios, porque el que perdona nuestros pecados es Dios. Por allá usted le enseñan que puede ir delante de otro hombre y confesarse, pero usted se confiesa y cuando sale de allí sale igualito, ¿verdad? Pero sin embargo yo vengo al altar, me confieso delante de Cristo y cuando me confieso salgo nuevo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? ¡A su nombre! Estoy hablando de confesar delante de Jesús, delante de Dios, nuestras faltas. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, ¿por qué no prosperará? Porque todo el tiempo que esa falta, ese pecado esté encubierto, el diablo lo usará para atormentarte, lo usará para acusarte, lo usará para señalarte, te acusará, te señalará, te hablará, porque como todavía el pecado está ahí, él puede usarlo para controlar tu mente, para atormentarte en tu vida espiritual. Pero cuando tú depositas ese pecado en Cristo y te arrepientes, eres liberado de él, y al ser liberado de él, ya el diablo no puede usar algo que tú no tienes. Él utiliza lo que tú tienes, pero el hombre que se arrepiente se desprende de lo que tenía, tira los pecados en la cruz de Cristo, alabado sea Dios, y ya el diablo no tiene autoridad para controlar su mente. Pero hay quienes permiten que el enemigo les controle, y se supone que no sea así. Si usted me dice a mí que usted tiene a Cristo y le sirve a Cristo, tiene que andar como lo que usted dice que es. Tiene que caminar como lo que usted dice que tiene. Pero hay miles de creyentes, no cientos, hay miles de cristianos que tienen una Biblia, que dicen que son cristianos y caminan derrotados, cabizbajos, entristecidos, aleluya, sobre la faz de esta tierra, dándole más gloria a Dios, al diablo que a Dios. Le dan más la gloria al diablo, aunque a usted no le guste, porque siempre están quejándose, siempre están murmurando, siempre están diciendo: ay, estoy atado, estoy ligado, no sé qué es lo que me pasa, no puedo buscar a Dios con libertad, no puedo con mi mente, no puedo con mi vida, no puedo con esto, no puedo con aquello otro, ay, qué pesadez, ay, qué opresión, y se levantan por la mañana oprimidos y se acuestan por la noche oprimidos, y están un mes oprimidos y pasan un año oprimidos. Y yo he hablado con gente que me ha dicho: desde que me convertí siempre he estado igual, siempre he sentido lo mismo. Yo estoy en la iglesia, pero yo todavía no sé lo que es ser feliz. Está ahí en la iglesia, pero todavía no se ha apropiado de lo que la Biblia dice. La Biblia es para creerla, es para vivirla, es para creer lo que ella dice. Y si la Biblia dice que Cristo los despojó, yo lo creo. Cristo los despojó, los destruyó, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Hakakama Yansa Kiba Bashahalai. Omen seta zarabasu. Hueca shata. Omen shalai. Oh, aleluya. Gloria, 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 gloria. Omen shalakama mashenda. Adora al Cristo maravilloso de esta noche. No hay por qué caminar derrotado cuando hay un Cristo que venció al diablo y los demonios en la cruz del Calvario. No hay por qué estar sometido al enemigo cuando Cristo es nuestro dueño y debemos de estar sometidos únicos y exclusivamente a Él. Cristo los despojó. No tienen autoridad. ¿Por qué no tienen autoridad? Porque Cristo los despojó. No me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo los despojó. No me puede gobernar. ¿Por qué? Porque Cristo los despojó. Si esa expresión por sí sola se explica, los despojó, les quitó, les arrancó.
Los dejó desnudos. Ashalama yasa. Públicamente los exhibió triunfando sobre de ellos. Aleluya. Cristo triunfó sobre de ellos. Alabado sea Dios. Eso es un grito de victoria en el Nuevo Testamento. ¡Ah! Es un grito de victoria. Por eso es que yo me gozo cuando leo las cartas del apóstol Pablo y encuentro que en algunas de ellas se le sale un Abba Padre. Hasta las lenguas se le salían cuando escribía. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Porque participaba de la libertad que Cristo le había dado. Se sentía libre porque sabía que Cristo lo había hecho libre. ¡Aleluya! ¡Shalai, shalai! ¡Ja, ja, ja, shalai, amaya, soja! ¿Cómo es posible que yo reciba una carta en mi hogar de una persona que escucha nuestro programa radial y me dice, hermano, lleva más de 5 años en la iglesia y quiero que me ayude a orar porque al lado mío se ha mudado un espiritista y se pasa haciéndome trabajo y desde que me está haciendo trabajo no puedo vivir tranquilo? ¿Qué es eso? ¿Cómo dijo usted? Que un espiritista que le hace trabajo y desde que le está haciendo trabajo no puede vivir tranquilo. Mire, hermano, si después que usted está en Cristo no hay trabajo que le entre. Mire usted si eso es así, que por ahí hay un montón de hermanos que ni trabajar quieren. Alábelo ahora, ¿qué pasó? Ahora no se le salió el aleluya. Pero no es de ese tipo de trabajo que yo hablo. Ese le debe de entrar porque la Biblia dice que el que no trabaja que no coma. Le estoy hablando del trabajo que hace el espiritista, que puede enviar cuanto demonio quiera, puede enviarlo contra usted, pero cuando el demonio llegue a su casa estará cubierta, aleluya, con el poder de Cristo que habita en usted, con el dueño suyo. La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira y mentiroso desde el principio. Controla a los cristianos con mentiras, fíjese. Le hace ver a un montón de creyentes por ahí que él puede controlarlo, que él puede dominarlo, que él puede destruirlo, que él puede gobernarlo. Y hay un montón de cristianos por ahí que le creen todo lo que él dice. Él es un mentiroso, no le crea las mentiras al diablo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Cuando te diga yo te puedo controlar, yo te puedo destruir, yo puedo contigo, tú dile mentiroso. Tú no puedes conmigo porque ya yo tengo otro dueño y ese dueño pelea por mí. Y el dueño mío, desde que apareció en esta tierra, tú te le enfrentaste a él. Y desde la primera vez que te le enfrentaste, que caíste derrotado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Te derrotó en el primer enfrentamiento y después de ahí para acá lo único que has hecho ante él es caer derrotado, y después te destruyó en la cruz y te exhibió públicamente y triunfó sobre ti. Y prepárate, diablito, porque mira, muy pronto él volverá a la tierra y cuando llegue el momento de encadenarte no van a mandar legiones de ángeles a encadenarte. Un solo ángel de Jehová, uno solo bastará para ponerte la cadena. Alabado sea Dios en esta noche, a su nombre. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta noche? Si ya Cristo lo despojó, lo despojó, lo despojó. Dele la mano al que está a su lado y dígale, Cristo lo despojó. Hashalama, ya salaya, sahalaya. Lo despojó. Hamasenda tasa. Wikama masakri mamasa. ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te glorifica, Nazareno. Cristo lo despojó. Por eso fue que yo predicaba esta palabra en un lugar, en una república. Y me vinieron a buscar para visitar una hermana en la fe. Porque esta hermana tenía unas hijas que desde niñas estaban encerradas en un cuarto oscuro y nunca habían querido salir de ese cuarto oscuro. Y ya eran unas muchachas adultas ya, de 17, 18, 19.
Y estaban allí en aquel cuarto oscuro y no querían salir de ese cuarto oscuro. Y ahí me llevaron para que visitara a esta hermana. Y yo me senté a conversar con ella en la sala. Y me di cuenta que así a un lado había un cuarto que tenía una cadena y un candado. Y yo le digo a la hermana, hermana, ¿qué hay en ese cuarto? Me dice, no, ahí no hay, lo que hay ahí no tiene importancia. Y seguía hablando con ella, pero no le podía sacar los ojos de encima al candado y a la cadena. Y vuelvo y le digo, oiga hermana, pero ¿y qué es lo que hay ahí? No, hermano, si ya yo le dije lo que hay ahí no tiene importancia. Pero yo seguí hablando con ella y meditando en el Señor hasta que el Señor me dijo, ahí hay un altar de espiritismo. Entonces yo le dije, hermanita, ¿verdad que lo que usted tiene ahí es un altar de espiritismo? ¡Ay! Se le salió un grito. ¿Cómo lo supo? Yo le dije que ¿cómo lo supe? Bueno, yo no lo sabía, pero el que está en mí lo sabe, yo hermana. Y comenzó a llorar. Y me dice, ay hermano, pero yo no lo utilizo, por eso es que tiene ese candado ahí, es que desde que yo me convertí a Cristo, yo no encuentro cómo romper con esto, porque tengo el temor de que algo malo me pase. Pero venga acá hermana, pero porque usted tiene que temor de que algo malo le pase, si ya eso no lo puede controlar usted y la controlaba. Pero si usted tiene a Cristo de verdad en su corazón y se convirtió de verdad, eso se supone que no la controle, pero aunque usted no se meta ahí a hacer nada, eso todavía la controla. Porque el hecho de que usted no se atreva a meterle 4 palos a cada santo de eso, a cada imagen de esa, y a romperla en 20,000 pedazos, indica que todavía la controla. Hay quienes dicen, es que yo tengo esa imagencita ahí, pero yo no le oro, yo no le hago nada, pero te controla. Porque si tú la miras y cuando la miras no te atreves a darle contra el piso, reconociendo que no tiene poder, que es idolatría, que es vanidad, que Dios no se agrada, aleluya, y no te atreves a romperle porque en tu corazón todavía hay reverencia hacia eso y te controla. Así que si la tienes colgando de la pared, bájala de allí, dale contra el piso y rompe el control del diablo sobre tu vida. Libérate, que Cristo los despojó. Alabado sea Dios. ¿Eh? Yo le prometo, hermano, que de esta semana esto no pasa, que sale de ahí. Y yo digo, está bien, ahora dígame dónde están sus hijas. Están encerradas en el cuarto, siempre encerradas en ese cuarto, oscuro, ventanas bien tapadas, oscuras, y no salían de ahí para hablar con nadie. Pastores habían ido allí a hablar con ellas, pero ellas no querían escuchar. No querían escuchar a ningún hombre que les hablara, porque como nunca habían salido de ahí, imagínense, veían un hombre y tenían miedo. Una cosa horrible, sí. Mire, yo he visto en esa república por ahí, yo he visto una de cosas que uno hasta se asombra. Cuando uno vive en esta civilización de acá, que uno cree que hay ciertas cosas que ya no ocurren, uno se asombra de las cosas que encuentra en algunos lugares. Entonces yo me acerqué y toqué a la puerta. Y dijeron, ¿quién es? Yo le dije, soy un hermano puertorriqueño que quiero hablar con ustedes. No, nosotros no queremos hablar con nadie, de este cuarto no vamos a salir. La misma oscuridad que la mujer tenía en la casa con el asunto de las porquerías aquellas que tenían encerradas en aquel cuarto, era lo que tenían las hijas controladas allí. Óigame, yo hice una oración al lado de la puerta. ¿Cuántos creen todavía en el poder de la oración? Pero si Cristo los despojó, ¿cómo la oración no va a dar resultado si Cristo los despojó? Alabado sea Dios en el día de hoy, aleluya. Óigame, yo hice una oración al lado de aquella puerta y yo dije, en el nombre de Jesús, yo ordeno ahora mismo que alguien de este cuarto salga a hablar conmigo. Y de momento una de ellas me gritó, yo voy a salir a hablar con usted. Y yo le dije, pues te voy a esperar aquí sentado. Y me senté. Y la muchacha salió y se sentó, temblaba, bien temerosa, mucho miedo. Pero yo comencé a hablarle y yo me di cuenta que las palabras mías, según yo le iba hablando, iban calmándola. Hasta que yo le dije, tú no sabes lo que tú te estás perdiendo una vida hermosa que Dios le ha dado para ti. Estás encerrada en ese cuarto oscuro ahí y te estás perdiendo la belleza de la naturaleza, de todo lo que Dios ha hecho para que tú lo disfrutes. Ahora mismo hay gente que está ciega, padecen de sus facultades de la vista y no pueden ver nada y ansían ver lo que Dios ha creado y tú puedes ver y sin embargo estás encerrado y no ves nada. Y comencé a hablarle y le dije, te invito a la campaña, y me dijo, yo le prometo que yo voy a la campaña hoy. ¿Cuántas adoran a Dios en esta noche? Y yo le dije, trata de que tus hermanas vayan también. Ella me dijo, yo no sé si mis hermanas van, pero yo voy.
Y yo dije, bueno, Señor, pues con una que vaya, empezamos. ¿Cuántos adoran a Dios? Y llegó, hermano, y llegó a la campaña y aceptó a Cristo, y oré por ella, y cuando oré por ella cayó al piso bien endemoniada, y le reprendimos los demonios, y cuando le reprendimos los demonios quedó completamente liberada. Y las noticias que tuve, porque después yo me regresé para Puerto Rico, fue que poco tiempo después ella misma hizo que sus propias hermanas salieran del cuarto oscuro, y las otras hermanas también aceptaron a Jesús como Salvador. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Porque es que Cristo los despojó. Y cuando usted entiende que Cristo los despojó, usted entiende que ya el diablo no tiene ni parte ni suerte con usted. Alabado sea Dios en el día de hoy. En una ocasión, dando mi programa radial en Puerto Rico, llamó un homosexual. Llamó llorando. Me dice, soy homosexual, pero lo he escuchado. Quiero aceptar a Cristo. Y de momento, mientras me habla, comenzó a gritar, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que te pasa? Y me dice que en este momento siento unas manos que me las están pasando por todo mi cuerpo. El mismo demonio que tenía, pasándole la mano por todo su cuerpo, tal vez buscando la forma de levantar en él alguna sensación carnal para que soltara aquel teléfono. Y yo le dije a aquel homosexual, mira, mantente ahí, no sueltes ese teléfono por nada. ¿Vas a aceptar a Cristo? Y me dijo, sí, yo lo acepto. Y yo le dije, pues repite conmigo. Comenzó a repetir conmigo la oración que yo le hacía. Y cuando terminó de repetir la oración, yo comencé a orar por el teléfono. Y él me decía, siga orando, que las manos están ahí. Y yo comencé, diablo mentiroso, este varón aceptó a Cristo, perdiste la propiedad tuya, ahora Cristo es el dueño, y Cristo te despojó, y yo te reprendo, y lo declaro libre. Y de momento el homosexual me gritó, hermano, las manos se fueron, ya las manos no me están tocando, alabado sea Dios, es que Cristo los despojó. A su nombre, Cristo los despojó. Shalaya, 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 baja. Una ocasión me llamó una mujer. Yo había dado un programa radial viernes, y esta mujer me llamó lunes. Me dice, quiero hablar con usted. Tuve una experiencia tremenda escuchando su programa el viernes pasado, me dice ella. Me dice, por muchos años yo fui espiritista. Y ese día estaba buscando algo en la radio y sintonicé su programa. Y como yo estoy tan enferma, yo dije, déjame quedarme ahí, porque como esa gente siempre oran por los enfermos, para que oren por mí también. ¿Ah? Y se quedó pegada a la radio esperando. Y dice ella que cuando yo comencé a orar a través del programa radial, hubo una parte donde yo dije, todo poder del diablo que ate a cualquier persona que me escuche en esta mañana, ordeno que se vaya de ella ahora. Y dice ella que cuando dice la espiritista, que cuando grité así, ella cayó para atrás. Y de ahí para allá no se acuerda de más nada. Dice que como después de 15 minutos, ella volvió en sí y se dio cuenta que lo que tenía ya no lo tenía. Y el programa hacía como 15 minutos que había acabado. Así que Dios siguió bregando con ella ya en el piso de la casa. Alabado sea Dios en esta noche. Y me dice, le estoy llamando para decirle lo que Dios hizo en mí. Porque ayer domingo por la noche visité una iglesia pentecostal de este barrio y pasé al frente y oraron por mí. Y ahora anoche Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta noche. Hasta que Cristo lo hace, porque Cristo los despojó. ¿Cuántos adoran a Dios? Cristo los despojó. Nosotros tenemos que crear conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón del lugar que nosotros ocupamos en Cristo. No ocupamos cualquier lugar. Si usted camina derrotado es porque usted quiere, pero se supone que usted no camine derrotado. Si usted camina atado es porque usted se lo permite al enemigo. Pero Dios, desde que Cristo vino, usted no vino para que usted permaneciese atado, vino para que, como dice la Biblia, usted fuera verdaderamente libre. Bendito sea Dios en esta noche. La Biblia dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es verdadera libertad. No hay una libertad atada. O sea, yo no puedo decir que hay una libertad a medias. Yo no puedo decir que soy libre y estoy atado al mismo tiempo. O estoy libre o estoy atado. ¿Cómo estoy? Yo tengo que reconocerme.
Y si todavía queda algo en mí, hay una atadura en mí, yo tengo que venir al altar, porque como yo dije anoche, el altar se hizo para esto, hermano. Hay gente que le tiene miedo a este altar. Y ese miedo que alguna gente le tiene al altar, ese miedo es diabólico también. Oh, aleluya. Aunque lamentablemente hay hasta quienes les enseñan a la gente que no pasen al altar, porque si pasan al altar es una vergüenza, porque los que predican van a entender que es que yo no enseño mi iglesia. Eso es mentira, es otra mentira del diablo. Adora a Dios, denle un aplauso a Cristo. Me voy a quitar la chaqueta, esto está caliente. Y lo digo porque cuando yo pastoreaba, yo conocí un compañero del ministerio pastoral que él me lo dijo a mí, que le había dicho a su iglesia que cuando hicieron un llamado al altar nadie pasara al frente porque eso era una vergüenza para él. Pero ¿de dónde, Señor mío? Hay cosas que yo no las entiendo a veces, aunque quiero. ¿Cómo va a ser una vergüenza para mí como pastor que mi iglesia venga al altar? Para mí es un orgullo poder testificar en cualquier lugar donde yo me pare que tengo una iglesia que cuando Dios le habla sabe humillarse ante la voz de Dios y sabe reconocer cuando Dios le habla. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero? Que si una persona está mal, se quede mal porque para que nadie se dé cuenta. No, eso es una mentira satánica. Eso es lo que el diablo utiliza para controlar a alguna gente. Y hay otros que no es porque alguien le enseña que no lo hagan. Hay otros que es que le tienen miedo al altar. Que le tienen miedo a venir aquí al frente. Que le tienen miedo a lo que le pueda pasar. Es que yo tengo miedo a caerme. Aleluya. Tiene miedo a caerse, mire, véngase, dígamelo aquí, yo busco a alguien que lo aguante para que no se caiga. Pero vamos a orarle para que, aunque no se caiga usted, se caiga todo lo que usted lleva por dentro. Alabado a Dios en esta noche. Que se rompa el yugo y la cadena. Si el altar se hizo para esto, hermano, se hizo para nosotros, o yo, y me incluyo. Se hizo para nosotros, porque ante la presencia de Dios nadie es más grande que nadie. Todos somos iguales. Yo que le predico la palabra y usted que la escucha, ante la presencia de Dios todos somos iguales. Y todos tenemos en algún momento dado que aprender a humillarnos ante la presencia del Señor cuando lo necesitemos. Porque en una ocasión cuando yo pastoreaba, fue una persona a predicar a mi iglesia. Y el mensaje cuando predicó dijo unas cositas que cuando las dijo yo dije, esas son para mí. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Yo tenía una necesidad y cuando él predicó en unos puntos, tocó la necesidad que yo tenía. Y cuando él hizo el llamado, toda la iglesia que yo pastoreaba pasó al altar. Y yo me paré arriba en el altar y comencé a mirar a los hermanos, ¿verdad? Y de momento la voz del Espíritu Santo me dice, ¿y tú? Y yo le digo, ¿cómo y que yo? Sí, ¿y tú? Señor, no entiendo. Pues ¿y tú? Yo no te hablé a ti también. Sí, Señor, me hablaste. ¿Y tú no vas a coger la oración, mi siervo? Señor, pero yo soy el pastor de la iglesia. Así que porque yo soy el pastor de la iglesia, yo no necesito que se ore por mí. No alaba, no lo alaba. Esto yo lo hablo con todo el respeto que me merecen los hermanos que están aquí en la plataforma. Yo estoy hablando de mí. Es una experiencia personal mía. Y la quiero hablar aquí para la edificación de ustedes en esta noche. Pero Señor, ¿y qué va a pensar la iglesia? Y el Señor me dijo, olvídate de lo que piensa la iglesia. Tú lo que tienes que pensar es lo que pienso yo. Porque delante de mi presencia, tú y tu iglesia y todos los que están ahí son iguales. Y yo no hago diferencia entre uno ni otro. Tú eres el pastor de ellos, pero además de que eres el pastor de ellos, para mí eres igual que ellos. Y si yo te hablo, tú tienes la misma necesidad que tienen ellos. Y si tú le exiges a ellos que vengan al altar, yo te exijo a ti que tú vayas al altar también cuando yo trato contigo. Alabado sea Dios en esta noche. Hay quienes tienen un orgullo espiritual metidos por dentro, hermano, que a veces por ese orgullo, cuando suena la trompeta, muchos se van a quedar. Porque hay personas que inclusive hasta cuando van a las campañas, ya no van ni a gozarse, no van ni a participar, van a supervisar. Alábelo si puede.
Yo he dado campañas que a veces compañeros han estado por las esquinas con las manos cruzadas así, supervisando las alabanzas. Y la gente gozándose, todo el mundo gozándose menos ellos. Gracias le doy a Dios que todos los que están en el altar hoy yo los he escuchado aquí alabar a Dios y aplaudir a Cristo también en esta noche. Por eso hablo con libertad. A lo mejor si no hubiera visto eso no lo digo. Gloria a Dios en esta noche. Y que los conozco y sé que hay gente de Dios en el altar en este lugar. Pero hay lugares que usted va, hermano, y la gente lo que va a supervisar. Y la gente adorando a Dios y brincando y corriendo y saltando y sintiendo el poder del Espíritu Santo. Y ellos están ahí bien tesos, ahí en el altar. Y después dicen que son pentecostales de nombre. Pero el fuego de Pentecostés hace tiempo que se fue de ellos. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Eh! Cristo vive. ¿Cuántos creen que Dios está hablando en este lugar en esta noche? Shakalama, Yan, Shakima, Masaya. Pero el altar está aquí para esto, está para humillarse. Y aquel día cuando Dios me habló así, yo dije, espérate maestro, que para abajo me voy, me bajé del altar. Y el predicador oró por todo el mundo y después oró por mí. Y después de eso ya, cuando yo sé que Dios me habla en alguna forma y veo que tengo la necesidad de que alguien ore por mí, yo busco que me ore. Voy donde un pastor, ore por mí. Voy hasta mi esposa, a veces he tenido luchas espirituales bien grandes y he sentido que el enemigo se lanza bajo un ataque terrible antes de una campaña. Y voy donde mi esposa y le digo, Tita, ven acá, ponme la mano en la cabeza y ora por mí. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y ahí me gusta que mi esposa ore por mí, oye, porque cuando ora por mí hasta llora y todo. Y cuando yo veo las lágrimas que salen por los ojos, porque es que me ama. Y ama este ministerio y ama lo que Dios nos ha dado. Y cuando mi esposa pone la mano ahí encima de mi cabeza y comienza a orar, y yo veo que comienza a llorar, yo digo, gloria a Dios que esta está llegando, esta oración llega, porque sale del corazón. Alabados a Dios en esta noche. Su nombre. Cristo los despojó. Y el diablo es un mentiroso. Y no quiere que tú vengas al altar cuando Dios te habla, porque sabe que mientras tú te quedes allá estás rechazando la obra que Dios puede hacer contigo aquí en el altar. Y no tiene autoridad sobre ti. Y no te gobierna. Y termino en esta noche con este testimonio. Cuando mi esposa dio a luz nuestro primer niño, que se vio bien mala de ese parto, y salió completamente debilitada. Físicamente, aquello fue algo que la extenuó muchísimo, se echó más de 4 días y fue una batalla gigante, aún hasta el niño nos nació enfermo, aunque después Dios hizo un milagro y le sanó. Pero ella cuando llegó a mi casa casi no podía ni caminar de la debilidad física que ella tenía, la sangre que había perdido. Y entonces yo vine y la acosté en el cuarto de matrimonio y me fui al otro cuarto a montar una cuna que yo había levantado para la criatura cuando la sacáramos del hospital. Y cuando yo estoy montando la cuna, de momento sentí claramente cuando el Espíritu Santo me dijo, ve al cuarto donde está tu esposa. Pero yo seguí montando la cuna, pero el Espíritu Santo volvió y me dijo, ve al cuarto donde está tu esposa. Y yo seguí montando la cuna y el Espíritu Santo insistió y me dice, tu esposa te necesita. Y ahí yo solté lo que estaba haciendo y corrí al cuarto. Y cuando corrí al cuarto, encontré a mi esposa ya casi sin conocimiento. Los ojos casi virados ya. Sin respiración. Le puse la mano en la frente y comencé a reprender. Y a reprender. Y a reprender. Y a reprender. Hasta que de momento a ella se le salió un grito y dijo, ¡aleluya! Y comenzó a llorar. Y a respirar con libertad. Y yo le digo, Tita, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasa? Y ella me dijo, mira, Arnaldo, yo he sentido cuando algo se lanzó sobre mi cuerpo y sentí cuando unas manos empezaron a apretarme la garganta, yo no podía respirar, yo no te podía llamar, yo quería llamarte y no te podía llamar. Y yo le dije, no te preocupes, porque aunque tú no me pudiste llamar, el Espíritu Santo me llamó por ti. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? ¡Cristo los despojó! No tiene ni parte ni suerte ni contigo, ni con tus hijos, ni con tu esposa. Ama, shakalaya, sa. Cristo los despojó, los despojó, los despojó. Huira masenda la cama lo ataya lima sheaba. Y un testimonio más. Una noche yo dormía. Hay uno que dice yo dormía pero mi corazón velado, ¿verdad? Una noche yo dormía. Y de momento desperté sobresaltado hablando lengua.
Yo no sé cuántos aquí en alguna ocasión se han despertado hablando lengua. Desperté sobresaltado hablando lengua. Y cuando abrí los ojos vi cuando una sombra negra se alejó de mí. Y rápidamente me fui a la rodilla y comencé a orar. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo, mira, una malicia espiritual te iba a atacar mientras tú dormías. Pero no te preocupes, porque mientras tú duermes, yo velo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? ¡A su nombre! Mientras tú duermes, yo velo. Y hay quienes tienen miedo hasta de dormirse. Sacarama, yan, sacataya, sojalaya. Ay, yo no me puedo dormir porque cuando yo me voy a dormir yo pienso que algo malo me va a pasar. Cuando tú piensas en eso, le abres la puerta al diablo. Pero si esta noche corres a tu casa y le dices al diablo, diablo, Cristo te despojó, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alabado sea Dios en esta noche. Cristo los despojó. Póngase de pie en esta noche. Sharai Chakama Mashahaba. Cristo lo despojó. Dale la mano al que está a tu lado de nuevo y dile, Cristo los despojó. Cristo los despojó. Raymond, Cristo los despojó. Abba, Shalataya, Cristo los despojó. Reverendo Castro, Cristo los despojó. Shenda, Kima, Shea, Taya, dásela a la que está atrás también. Cristo los despojó. Cristo los despojó. Cristo los despojó. Shalaba. Cristo los despojó. Los despojó, los despojó, los despojó. Si estoy en Cristo, estoy en victoria porque Cristo los despojó. Ahora, si no estás en Cristo, cuidadito. Si Dios te habló en esta noche, aquí está el altar para quebrantar y para romper todo lo que haya que romper en esta noche en tu vida. Si hay pesadez, si hay atadura, si hay algo que el diablo utiliza para impedir que tú le puedas servir a Dios con libertad, lo que sea que haya que quebrantar en esta noche, aquí está el altar para quebrantarlo, para romperlo, para deshacerlo. Pero no te vayas de aquí en esta noche sin la necesidad de la oración. No le tengas miedo al altar. El altar se hizo para que tú recibas lo que tú tengas que recibir en el día de hoy. ¿Quién en esta noche dice, hermano Naldo, yo quiero ir al altar porque yo quiero recibir esa oración en esta noche? Yo quiero ir al altar y decirle al diablo que se aparte de mi vida porque Cristo lo despojó ya, que no tiene ni parte ni suerte conmigo. Cristo los despojó. Ven al altar y grítaselo al diablo en esta noche. Dile, tú que tanto me molesta, que tanto me perturbas, que me quieres impedir que yo sea en Cristo lo que Dios quiere que yo sea. Quieres impedir que yo busque a Dios con libertad. Quieres impedir que yo tenga victoria en mi vida cristiana. Yo quiero que tú, diablo, entiendas que Cristo te despojó, que yo soy de Cristo, que no tienes ni parte ni suerte conmigo, que yo camino en victoria en el nombre de Jesús. Ashakama Yansa. Si usted no tiene a Cristo, esta es su noche para aceptarlo. Esta es tu noche para aceptar a Jesús. Aquí está el altar. Hay un grupo grande de hermanos en este altar en esta noche, pero usted puede venir también en esta noche. Venga aquí con una mente clara, venga aquí con una mente positiva. Venga aquí con el pensamiento de que tus batallas, Akashalama Yansha, se van a quedar aquí en este altar en esta noche porque Cristo quebranta los yugos del diablo y rompe las cadenas y proclama libertad para ti en el día de hoy. Si usted no tiene a Cristo, acéptele en esta noche. Los hermanos que están en el altar, hablen con su Dios. Cuéntenle al Señor sus conflictos, sus luchas, sus batallas, sus problemas. Cuéntenle al Señor qué es lo que el enemigo hace en contra suya. Hable con Dios. Dele la queja. ¿Qué es lo que hace un hijo cuando alguien le hace algo en la escuela? Va donde el papá y ¿qué hace? Le da la queja. Aquí hay dos vidas para Cristo en esta noche. Vengan por aquí al frente estos dos jóvenes. Por aquí. Para yo orar personalmente por ustedes.
Vénganse para acá, por aquí al frente. Déjenme pasar a ellos por aquí, si me hace el favor. Amén. ¿Quién más viene a aceptar a Cristo? El que venga a aceptar a Cristo, que me levante la mano en esta noche. Tenemos 2 vidas para Cristo aquí hoy. Gloria a Dios. Sigan orando los hermanos. Usted que está allá en los bancos, que no necesita la oración en esta noche, ayúdenme a orar por los que están acá. Cristo los despojó. Si usted no tiene a Cristo, venga Él aquí en esta noche. Shakadama Kima Mashenda Tashayaba. Suira Lama Yan Shatai Sima Kama Yasohanayaba. Cristo los despojó. Habla con tu Dios en este altar, háblale. Yo a la hora de ministrar yo no tengo prisa. El único que anda con prisa cuando uno va a ministrar es el diablo, que quiere que uno acabe rápido. Pero ahí yo no me voy con prisa, yo le doy tiempo. Usted hable con Dios. Cuéntele al Señor cuál es su batalla, cuál es su conflicto, cuál es su problema. Háblele a Dios, háblele. Háblele que Cristo los despojó. Esta noche usted tiene que salir de aquí diferente. Padre, aquí hay un pueblo que está abriendo su corazón en este altar ante ti en esta noche. Padre, aquí hay personas que tienen lágrimas en sus ojos en esta noche. Escucha el clamor del pueblo, Dios mío. Escucha el clamor del pueblo, Padre mío. Huira Masenda. Avanza Kama Mashe. Ábrele tu corazón al Señor aquí en este altar en esta noche. Abre tu corazón, abre tu corazón. Vacía tu corazón en este altar, vacíalo. Shalai, Shalai. Shakakama Yan Shakima Mashenda Layaba. Obra maestro. Obra maestro. Hable con su Dios ahí. Que en esta noche vamos a reprender en este lugar todo lo que el diablo esté utilizando para perturbarte. Lo vamos a reprender aquí en esta noche. Shakarama Yan Shakaratama Yan Sima Masuira. Vamos a reprender en el nombre de Jesús. Todo lo vamos a reprender, todo lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Sume quema shenda aquí malaya suatai. Sharamaya sanda tashayaba. Toda mentira del diablo en contra de tu vida, créelo, se va en esta noche. Háblale al diablo ahí donde tú estás, dile: diablo mentiroso, habías controlado mi mente con mentiras, pero en esta noche mi mente es libertada de todas las mentiras que tú has colocado en ella. Sumalaya shenda. Ay, ababashakama masheka babasoja. Ay, ministra, Espíritu Santo, ministra en este altar. Espíritu de Dios, ministra tú en este lugar en esta noche. Yo le voy a pedir a estos 2 jóvenes que cierren sus ojos, por favor, y repitan conmigo esta oración. Repitan conmigo: Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti. Límpiame, santifícame, hazme nueva criatura. Realiza en mí
el milagro del nuevo nacimiento. Yo me entrego a ti en alma, mente, cuerpo y espíritu. Y en esta noche renuncio a todo aquello que hasta el día de hoy haya controlado mi vida y mi mente. Y le digo al diablo, mi dueño de esta noche en adelante se llama Jesucristo. 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 Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Vamos a orar todos los que están aquí en este altar ahora. Levanten las manos arriba. Quédense ahí que ya hemos oído por ustedes dos. Las manos arriba, todos ustedes. Vamos a orar. Usted que está aquí, que tiene a Cristo, los que están de rodillas, de pie, si desea hacerlo en esta noche, vamos a orar. Va a repetir conmigo esta oración en voz alta. Acuérdese que esto es una guerra, hermano, esto es una batalla. Y nadie mejor que usted para pelear su propia batalla. Porque si usted sabe cómo le están dando, si le están dando duro, usted es más duro. Aleluya. Pelee esta batalla en el nombre de Jesús. Peléela con autoridad. Si algún problema tienen los creyentes que todavía no han aprendido a utilizar la autoridad que Cristo les dio. Tenemos autoridad, pero si no la usamos, es como el padre. El padre tiene una autoridad que Dios se la delegó en el hogar sobre sus hijos. Pero hay hijos que desde pequeños controlan a sus padres. No es porque el padre no tenga autoridad. Cristo, Dios ya le delegó esa autoridad, pero si él no la usa, nosotros tenemos autoridad. Cristo dijo, he aquí que yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno y nada les dañará. Es la Biblia la que gobierna aquí en este lugar y en esta noche. La autoridad nuestra viene de arriba, es del cielo. Cristo nos ha dado esa autoridad. Podemos reprender demonios, podemos reprender todo lo que el diablo lance sobre nuestra vida porque tenemos autoridad. No somos cualquier cosa, la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia tiene una capacidad que nadie en este mundo la posee. Ni las naciones, ni los gobiernos, ni los presidentes, ni los científicos, ni los que han estudiado. La iglesia tiene una capacidad espiritual de autoridad para demandar, para reprender. Y cuando la iglesia utiliza esa autoridad, el demonio tiene que obedecer porque nuestra autoridad viene de arriba, es Abba Shakalaya, es la autoridad del Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. No es una autoridad humana, es una autoridad del cielo. No es una autoridad carnal, es una autoridad espiritual. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, pero que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Shakarama, Yan, Shakataya, Shaharaya, Soha. Y entre usted y yo no hay ninguna diferencia. Los dos estamos batallando contra el mismo diablo. Lo que pasa es que algunos saben usar la autoridad y otros no la usan. Es la diferencia, la hacemos lo hacemos nosotros mismos. Si sabemos utilizar lo que Dios nos ha dado, vamos adelante. Si no lo sabemos utilizar, no vamos adelante. ¿De qué me vale a mí un rifle en la mano si no sé disparar? ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Shakalama Yan Shatai. Ahora, cuando usted va al ejército, le ponen el rifle en la mano, pero le enseñan cómo dispararlo también. Pues Dios nos dio la autoridad y nosotros, los predicadores, en la enseñanza del Espíritu, te enseñamos a utilizar lo que ya Dios te ha dado a ti, que te pertenece. Que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Esto no es propiedad exclusiva de ciertos hombres. Hay quienes creen que esto es propiedad exclusiva de ciertos hombres. Esto es propiedad tuya. Cristo te lo dio. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí esta noche? Pues te pertenece a ti. Repita conmigo en voz alta. Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Me has hablado y he venido al altar en respuesta a la palabra que me has enviado. Tú conoces mis conflictos, mis batallas espirituales. Tú conoces todo aquello
que el diablo utiliza para estorbarme, todo aquello que el diablo utiliza para impedir que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Él es mentiroso, padre de toda mentira. Envía mentiras a mi mente y en algunas ocasiones yo se las he aceptado, pero he comprendido que al hacerlo me pongo bajo su autoridad. Pero en esta noche tu palabra me dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Cristo los despojó. Yo he comprendido lo que tu palabra enseña. La he creído. Yo lo creo en esta noche. Yo creo que Cristo los despojó. No tienen ni parte ni suerte conmigo. No son mi dueño.